analizando el SEO de una web de abogados. Lo primero que haremos será poner Rodenas Abogados. Aquí la idea es primero ver lo que ya nos está dando Google. Para hacernos una idea, vemos que lo primero que tienen es el tema del Instagram, luego el tema del dominio y otras redes sociales que vamos a ver. Aquí lo que vemos es también la ficha Google My Business. Vamos a verlo rápidamente. Vemos que tienen 8 reseñas, esto es siempre una medida bastante mejorable, podemos siempre trabajarlo todo esto más. Preguntas y respuestas no lo tienen trabajado. Vemos en este caso de que se han respondido las reseñas y vemos que en este caso tendríamos que ver por qué tienen reseñas negativas. En algunos casos puede ser incluso por parte de la competencia. Esta no sería la primera vez que la competencia puede crear, en este caso, reseñas falsas, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? El tema de la descripción, esto está muy bien. Esto al final tiene que ser clave con lo que estamos buscando. Siempre tener en cuenta el tema del Keyword Research antes de hacer la descripción del negocio. Aparte de eso, vamos a ver el tema de las novedades, que serían las publicaciones de Google My Business. Vemos que no lo están trabajando. Aquí haría falta mucho más, la verdad, porque realmente la última vez que se trabajó fue en 2020. Por una parte, aquí vemos que nos faltan servicios, vemos que nos falta productos, vemos que nos falta bastante información y también que haya más recurrencia y más regularidad a la hora de trabajar la ficha Google My Business. Si ahora vamos directamente a las redes sociales, vemos que tienen muchos seguidores, esto está muy bien. La idea aquí es sobre todo ver también el tema del engagement. Esto ya sería más métricas para redes sociales, pero tiene que ver con la tasa de participación, los me gustas, los comentarios, cuántas veces guardan las publicaciones, cuántas veces comparten este contenido. Esto siempre es importante. Con lo cual vemos que no solamente en este caso tendríamos que quizás mejorarlo, sino también ver la estrategia que están llevando a cabo. De hecho, me gusta el tema de las historias destacadas. Esto es muy pero que muy útil y depende de qué servicio es clave para por lo menos presentarte de cara al cliente. Vamos a ver otra de las redes sociales que es Facebook. En este caso también lo tienen trabajado. De hecho, tienen 2000 me gusta y 2094 seguidores. Vamos a ver en tema de LinkedIn, esto está muy bien. De nuevo, por lo que veo, el tema de las redes sociales está bastante bien cubierto. Una vez dentro del dominio, lo que queremos ver es siempre hay que tener en cuenta lo que son las palabras clave más importantes. En este caso, lo que estamos buscando es un bufete de abogados. Nosotros como cliente, al final, lo que estamos buscando son los abogados en nuestra localidad. Y en este caso, tenemos suerte porque estamos en Madrid y no es en un pueblo remoto en el cual no tenemos apenas búsqueda, sino estamos en Madrid. Por lo tanto, la competencia va a ser mucho más complicada y más dura, pero en este caso podrías tener más parte del pastel. Aquí como abogados, sobre todo cuando queremos trabajar el posicionamiento web, es lo primero que queremos ver como abogados y que queramos tener trabajado nuestro SEO es mirar los metatítulos y metadescripciones. Aquí vemos que lo tienen trabajado y optimizado con el tema de la palabra clave importante en la home. Luego tenemos otra vez en la descripción, emoticonos. Esto siempre, los emojis son muy pero que muy atractivos. Vamos a ver cómo tienen el tema de los encabezados. Aquí vemos que por una parte tenemos el bufete de abogados en Madrid, luego el tema de los servicios, derecho. Vemos que tiene una buena jerarquía, porque al final, como hemos dicho muchas veces antes, siempre la jerarquía tiene que ser de H1 a H6, pasando nivel a nivel. Es decir, no podemos ir de H1 a H3, sino tenemos que ir de H1 a H2 y de H2 a H3. Por lo cual siempre es importante dividir bien la información y jerarquizarlo. Esto realmente es útil, sobre todo porque en muchos casos lo que vemos es que los usuarios ya no leen, sino en este caso escanean la información, y más cuando tienen que buscar entre varias opciones. Por lo tanto, siempre hay que mantener párrafos pequeños y con la información más importante. Vamos a bajar con el tema de los servicios jurídicos. Aquí lo que vemos es que los tienen listado. Esto es muy estético. Vamos a ver cómo tienen uno de los servicios. Vamos aquí, vemos que lo tienen trabajado. Tienen el tema de últimas noticias. Esto sería el blog como tal. Vamos a ver cómo tienen el robots. Aquí vemos de que lo tienen mínimamente trabajado. Aquí yo añadiría más cosas. Y aquí vemos el sitemap. Aquí vamos a ir directamente al sitemap para ver cómo está. Aquí en este caso vemos que están utilizando Yoast, que es un plugin SEO que pueden utilizar muchas webs. En este caso, cuando
tenemos un CMS como WordPress, está disponible. Aquí ya vemos que tienen varios sitemaps, vamos a irlos viendo. De nuevo, cuando se trabaja el SEO, sobre todo para bufetes de abogados o para cualquier servicio en concreto jurídico, siempre tenemos que ir desde la base del SEO y después comenzamos a trabajar de forma más especializada en lo que se busque, pero en principio siempre hay que trabajar desde la home, el primer nivel, y luego continuaríamos con cada uno de los servicios. Esto al final van a ser las páginas pilares, es decir, las páginas más importantes y de las que queremos atraer más tráfico. Vamos a ver por qué elegirnos, esto está muy bien. Vamos a ver también, aparte de eso, cómo se ve desde el móvil. Al final cada vez más se utilizan los móviles y es importante siempre tenerlo en cuenta. Esto se ve cómo se vería desde el móvil. Aquí vamos a hacer scroll, vamos a ir bajando, vamos a ir viendo cómo lo tienen y parece ser que lo tienen bien, no tienen nada fuera de lugar. En este caso sería ver qué ocurre aparte de esto. Vale, vamos a ver desde el diseño móvil, por lo menos en la home está bien. Vamos a mirar este sitio web directamente en PageSpeed, lo añadimos y le damos a analizar. Aquí nos aparecerá tanto mobile como en ordenador y vemos que tienen muy buena velocidad. Esto chapó porque al final significa que hay alguien detrás que lo está trabajando muy bien y lo tenemos 100 en ordenador y 98 en móvil. De aquí prácticamente no hay nada que mejorar. Seguimos mirando y lo que vamos a hacer es irnos a SEMrush. Aquí vamos a añadir nuestro dominio y aquí le damos a buscar. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos varias cosas. De hecho, ahora analizando el sitio web, vemos que de repente ha ocurrido algo. Vamos a ver, desde junio de 2023 el tráfico ha caído en gran medida. De hecho, antes teníamos 2.400 palabras clave y ahora tenemos 3 palabras clave en el top 3. La diferencia es abismal porque aquí tenemos que ver qué ha ocurrido porque hemos perdido casi 10 veces el tráfico que teníamos en mayo de 2024. Es una pasada. Toda la información que podamos extraer de Search Console y Analytics mejor, porque esto no es normal. El tener una caída de visibilidad así significa que hay algo más que no hemos tenido en cuenta. Sobre todo aquí ver realmente en lo que están posicionando actualmente, que aunque sean 4.000 palabras clave de las 40.000 que tenían antes, es importante ver cómo están ahora. Si bien tenemos cada vez menos palabras clave y todavía menos tráfico, aquí es importante ver en qué estamos número 1 y en qué podemos mejorar. Aquí vemos que están posicionando para abogados laboristas en Madrid, abogados 24 horas, esto estaría bien, Rodenas abogados. Aquí tendríamos que mirar directamente por localidad. Vamos a poner Madrid para que filtre. Una vez que hemos filtrado, vamos a ver cómo lo tenemos. Abogados baratos Madrid, posición número 16. Abogados violencia de género 50. Laboralista 53. Esto prácticamente lo que está diciendo es que no aparece ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni cuarta, en la quinta página de Google. O sea, nadie ve eso. Realmente en el top 3 vemos que tenemos bastante pocas y tendríamos que ver qué podemos hacer para volver a levantar el proyecto, porque a este paso vemos que realmente no se está trabajando y está cada vez menos teniendo tráfico. Vamos a seguir mirando a ver cómo lo tenemos. Vamos a ver la pestaña de competidores. Aquí vamos a ver dónde estamos nosotros en Rodenas Abogados, que es esta burbuja de aquí, y vemos que nuestros competidores sobre todo son abogadosdefamilia.net, familiayderechos.com y lexquap.blog. Aquí tendríamos que ver por qué estamos compartiendo estas palabras clave. Quizás no estamos enfocándolo como deberíamos, pero en este caso es ver por qué. Aquí vemos que también hay uno de los competidores. Tendríamos que de nuevo abrir este competidor, mirar cómo es, comenzar a sacar lo que son las mejores prácticas que pueda tener y nosotros replicar las estrategias. Pero primero tenemos que analizar por qué hemos tenido esta bajada de palabras clave. Esta pérdida de visibilidad no es normal y tendremos que mirar de atacarlo. Aquí lo que vamos a ver es cómo está en Screaming Frog. Aquí lo primero vamos a ver todos los problemas que hay. De nuevo, aquí podríamos estar realmente un par de horas mirando todo lo que concierne al sitio web, pero en este caso vamos a ir rápidamente. Sí que vemos de que quizás hay URLs con títulos de página con más de 60 caracteres. Esto siempre hay que acortarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? El tema de transcripciones que falta. H1, bueno, esto nada. Aquí nada. Contenido tampoco. Tema de imágenes aquí aparece como que tiene una imagen pesada. Vamos a seguir mirando mientras va cargando. Tenemos URLs de no follow. Esto habría que ver si realmente nos interesa. Yo siempre la dejaría en follow. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vamos a ver el tema de los códigos de respuesta.
respuesta, aquí vemos que tenemos un montón de errores de servidor 500 y luego redirecciones. Aquí siempre hay que mirar que no tengamos enlaces a redirecciones. Esto de aquí. Esto tendríamos que mirar de corregirlo. Y tenemos un error 404, esto tenemos que mirar también de corregirlo. Y realmente aquí podremos estar mirando mucho más, pero por lo menos para lo que ya nos concierne dentro de lo que es el proyecto es, sobre todo, a la hora de hacer SEO para abogados, es importante que en este caso tengamos en cuenta, primero, hagamos una lista de todas las palabras clave que nos interesan de nuestro mercado, entender muy bien quién es nuestro cliente y comenzar a trabajar las páginas pilares acorde a las palabras clave, cómo se tiene que ir trabajando poco a poco. De nuevo, son casos y casos. En este proyecto hemos visto que sobre todo quizás tendríamos que mejorar la visibilidad para que pueda recuperar todo lo que tenía hace unos meses y en este caso seguir avanzando.